Las 8:40 de la mañana lo vamos a saludar al diputado nacional del Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Castillo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Antes de hablar de la reforma política y de los temas que seguramente en las próximas horas van a abordar en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso, en el Parlamento, quería pedirle una reflexión sobre la marcha del pasado sábado en el país. Bueno, creo que fue una expresión muy positiva del repudio a un gobierno totalmente persecutorio, que empezó una cadena de discursos verdaderamente muy preocupantes. Primero, cuando defendió el saludo nazi de Elon Musk, diciendo que iba a perseguir a los zurdos hijos de puta hasta el fin del mundo, y luego en Davos, donde atacó a la comunidad LGTB y a las reivindicaciones del movimiento de mujeres, llamó a poner una agenda que incluía terminar con la figura penal del femicidio. Y bueno, y para los que tenían alguna duda, ayer en el reportaje que dio con Esteban Trebuch, reafirmó, ¿no?, ese ataque brutal en donde trata de asociar homosexualidad y pedofilia, ¿no? Sí, que creo que nadie puede mirar para otro lado respecto del gobierno, ¿no? Si no avanza más en medidas discriminatorias y persecutorias, es porque no tiene el poder. Cada porción de poder que el gobierno tiene lo va a usar para eso, y ahí incluye obviamente el ataque a los derechos de los trabajadores, que se han visto totalmente golpeados bajo este gobierno, y que si obtiene más poder va a ir por todavía más derechos. Para el gobierno no tiene que haber derechos de la clase trabajadora, no tiene que haber derechos para las mujeres, no tiene que haber derechos para las comunidades agredidas y discriminadas, sino que simplemente hay que imponer el despotismo de los más ricos. Ese es el programa, la ideología de Milei, y bueno, y por eso lo apoya el poder económico más concentrado de este país. ¿Qué piensan en particular de la eliminación de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? No, a ver, el tema es que acá el gobierno quiere instalar una agenda en estas extraordinarias, de hecho es lo que vamos a empezar a discutir hoy en comisiones, que tiene que ver con su manipulación del calendario electoral para lo que a él le conviene. Y bueno, y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. Ha instalado una agenda que no tiene nada que ver con las reivindicaciones y problemas populares, sino con cómo él se va a situar mejor, va a tener condiciones más favorables en el proceso electoral. Por eso nosotros no vamos a acompañar lo que quiere el gobierno, que insisto, es cómo él se posiciona mejor de cara al proceso electoral, y lo plantea como un combo de una reforma política, ¿no?, donde veremos finalmente qué es lo que se aprueba, si es que se aprueba algo, donde él lo que quiere es dificultar la posibilidad de los partidos para poderse presentar y favorecer que todo el financiamiento político sea a partir de las grandes corporaciones. O sea, que los partidos sean una suerte de lobistas de los distintos sectores empresarios. Y eso en nuestro caso es una persecución directa, porque obviamente como nosotros cuestionamos al poder económico, el poder económico a nosotros no nos financia. Financiará otras fuerzas políticas, pero no a nosotros, que cuestionamos justamente una estructura social y económica profundamente desigual, donde los dueños de este país son los que nos han llevado a esta situación desastrosa. Por eso, bueno, cuestionamos fuertemente todo este combo de medidas que ha mandado Milei ahora en las sesiones extraordinarias. Esto que usted me menciona con respecto a la eliminación de las PASO también tiene su relación con el proyecto de ficha limpia. No, el proyecto de ficha limpia es un proyecto aparte que presenta el gobierno, donde que se va a tratar aparte. Incluso hoy hay una primera sesión de plenario de comisiones para tratar reforma electoral. Mañana se trata otro proyecto que es el de ficha limpia, donde ahí el cuestionamiento que hacemos nosotros al proyecto tiene que ver con la utilización que ya hemos visto en el caso de Brasil, donde un proyecto similar, o sea, se había sido aprobado en Brasil, incluso lo había aprobado el propio PT, y luego fue utilizado para correr a Lula del proceso electoral, en el cual gana Bolsonaro a partir de una causa judicial armada. Entonces
Entonces ahí hay un peligro muy grande en el cual el Poder Judicial, que en nuestro país sabemos que no es imparcial, tiene el poder de poder definir y direccionar procesos electorales. Esa es la clave de nuestro cuestionamiento al proyecto que se está tratando. Donde uno, antes de lo de Brasil, bueno, podía tener la visión de cómo podía ser tratado, pero tenemos un antecedente muy peligroso, que ya lo hemos visto, y que no es que era una cuestión secundaria. Por la causa que le armaron en ese momento a Lula, y después lo tuvieron que liberar, y después volvió a la presidencia de la Nación, los brasileros tuvieron que bancarse 4 años del gobierno de Bolsonaro, nada más y nada menos. Entonces, con un poder judicial tan parcial como el que tenemos en nuestro país, bueno, esto le da un poder que es para nosotros bastante peligroso. Está claro. ¿Cómo ve el escenario político y fundamentalmente económico para este 2025 en el país? Mira, la economía está en una situación de mucha fragilidad estructural porque tenemos 10.000 millones de dólares de reservas negativas. Y entonces cualquier viento importante que venga de afuera te puede barrer el frágil equilibrio que ha conseguido el gobierno en base a una recesión brutal. Y más allá de lo que Milei declara en algunas entrevistas, lo cierto es que gran parte de toda la economía sigue planchada. ¿Por qué? Porque vos deprimiste fuertemente el poder de compra de los salarios y jubilaciones y a la vez favoreces un esquema económico que, favorece la importación de productos. Entonces esa situación te lleva a un escenario recesivo en varias áreas de la economía que, bueno, se ha empezado a pagar en pérdida de puestos de trabajo formales, cerca de 200.000 puestos de trabajo con derechos, se han perdido, y el único empleo que se crea es empleo precario ligado a distintas situaciones de fraude laboral, ¿no? Donde reemplazamos trabajos con derecho a cobrar el aguinaldo, a que te paguen las vacaciones, una obra social, por una categoría de monotributo donde no tenés gran parte de todos estos derechos, ¿no? Ese es el esquema que estamos viendo en la situación del empleo. Entonces es verdaderamente una situación muy preocupante. Incluso hay varios sectores que se están sosteniendo, esperando algo y no pasa, y entonces empezamos a ver cierres y despidos, que bueno, que es lo verdaderamente preocupante, además de una consolidación de salarios deprimidos, porque el gobierno no permite que los aumentos que homologa en paritaria sean superiores al 1% mensual, cuando la inflación dio 2,7, aún con un índice que distorsiona la inflación a la baja, ¿no? Porque en la canasta que se toma para hacer el índice de precios al consumidor del INDEC, como ya es Vox Populi en el debate público, está disminuido el peso que tienen los servicios y el transporte entre otros sectores en la medición. Entonces eso te da una medición más baja. Digo, para comparar, en el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una canasta actualizada, te dio este año 20 puntos más de inflación, ¿no? Pero aún así, tomémosle la cifra del gobierno, permite casi solo aumentos salariales de 1/3 de lo que da la inflación mensual. Entonces, ¿cómo estamos? Acá el gobierno dice que es liberal, que no se mete, pero sin embargo, en los salarios de los trabajadores se mete para consolidarlos a la baja. Bueno, y esto es muy grave porque verdaderamente la plata no le alcanza al laburante. Entonces vos ves que hay un fenómeno en Argentina que es que el que tiene el laburo no le alcanza y tiene que hacer changas o conseguirse otro trabajo los fines de semana, no para algo extra que quiera hacerse, o pagarse, darse un gusto, etcétera, no, es para poder reproducir su vida. Y bueno, esto es verdaderamente muy grave porque se está consolidando un esquema también de salarios bajos, con una desigualdad muy grande, porque un sector del poder económico ha ganado mucho en este año de Milei, y en general los sectores especulativos, pero también otros ligados a las energéticas y ligados a las inversiones mineras también, pero los trabajadores no. Cualquier familia ha visto cómo su condición de vida ha empeorado, y esto es lo que el gobierno quiere consolidar, esperando que su amigo Trump le dé un apoyo con un nuevo ciclo de endeudamiento, ¿no? Que es a partir del nuevo programa que supuestamente están negociando con el FMI, donde para ayudarlo en la campaña electoral el FMI lo dejaría mantener este esquema de dólar barato,
para después pegar un golpe deflacionario después de las elecciones, ¿no? Esto es más o menos lo que se especula que estaría negociando. ¿Le llama la atención el silencio de la CGT y de los grandes sindicatos? No sé si me llama la atención, me indica, ¿no? Porque verdaderamente cuando se están perdiendo derechos tras derechos de la clase trabajadora, no sé para qué tenemos una CGT, ¿no? Si no hacen nada. Verdaderamente, nada es nada. Porque ya la ley bases tuvo en sí mismo una pérdida de derechos muy grande. Digo, para darte un ejemplo, si hoy hay un despido discriminatorio en Argentina, es decir, que un empresario, porque no le gusta la cara de un trabajador, lo echa, y se prueba la discriminación, en la ley base sacaron la obligación de la reinstalación. Hoy hay un gran debate en el fuero laboral, muchos jueces juzgan que esto es inconstitucional, violatorio de tratados que tienen rango constitucional firmados por la Argentina, etcétera, etcétera. Pero eso se votó en la ley base, ¿no? Claro. De forma increíble. Una ley que aparte se votó en base a la compra de votos, como fue el caso de Cuadra. Una ley corrupta. Y no creo que sea grande decir esto, sino que es la realidad. Una ley donde si no compraban el voto de Cuadra no lograban el empate en el Senado para sacarla. Y que es profundamente violatoria de los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando estamos viendo este ataque al salario, a las condiciones de trabajo, a la pérdida de la calidad del empleo, donde un proceso que ya venía, ¿no? Y que era muy grande, se ha profundizado, insisto, en esto de la precarización del empleo casi en forma generalizada. Bueno, la clase trabajadora tendría que actuar y tendría fuerza para dar vuelta a esto. Pero bueno, esos dirigentes frecuentemente separados de las condiciones de vida de los trabajadores mismos, miran para otro lado, negocian sus prebendas y no los derechos de a quienes deberían representar. Diputado, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda 8.